Abra usted su Biblia. ¿Cuántos trajeron Biblia? Amén. Qué bendición traer Biblia. Qué bendición leer siempre la palabra de Dios. Le recomendamos que usted en su casa también lea la Biblia. La Biblia, no olvide que es donde encontramos las instrucciones para vivir mejor en esta tierra y estar preparados para irnos al cielo. ¿Cuántos que quieren ir al cielo? Bueno, entonces abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 1 y en el versículo 29. Juan, capítulo 1, en el versículo 29. Ahí vamos a leer con todo el gozo y con toda la alegría y de una manera muy reverente. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Siéntense, amados hermanos, de manera que el tema de esta hora es el Cordero de Dios. Gracias damos a Dios porque el Señor a través de su palabra nos instruye. ¿Cuántos son pecadores? Muchos podrían pensar y decir, bueno, yo no soy pecador, pero la Biblia declara al ser humano pecador. Y aunque usted no lo crea, y mejor si lo lee en la Biblia, dice en Primera de Juan capítulo 1 y en el versículo 8. No olvide que lo que predicamos, lo que enseñamos, debe de ser la Biblia, la palabra de Dios, las Escrituras, donde encontramos la enseñanza a nuestra vida. Si decimos que no tenemos pecado, oiga, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. De ahí que somos pecadores por naturaleza y habría que recordar y qué es pecado. Pecado es la violación del orden moral o divino. Pecado es la transgresión de la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento encontramos muchas formas. En el libro de Levítico, ahí encontramos cómo Dios instruyó al pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, y les enseñó cómo ellos podrían liberarse, cómo ellos podían ser limpios del pecado que hubieran cometido. Y hermanos, ahí encontramos una serie, una lista, una cantidad de pecados variados, pero variados los pecados, los más pequeños como los más grandes, los más insignificantes como los más horribles. Ahí en el libro de Levítico los encontramos, pero Dios también dio una forma en la que el pueblo de Israel podía redimirse o expiarse, se dice en aquel tiempo. Dice, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión desde Jehová. Mire, delante de Jehová. ¿Qué capítulo? Capítulo 1 del libro de Levítico. Desde el capítulo 1 usted encuentra una serie de formas y procedimientos para liberarse del pecado. Dice que el sacerdote, que era el que intercedía, pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será acepto para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová
Y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Se imagina? Ya para comenzar, cómo es que iba a estar ahí el lugar, el atrio, el lugar donde tenían que tener muchos animales variados de diferente clase, según el pecado, según la transgresión, para que así ellos venían con su ofrenda o con su holocausto. Y hermanos, ya se imagina cómo salpicaban y cómo hacían todo esto, pero luego sigue haciendo la información, la aclaración, cuando alguna persona, en el versículo 1 del capítulo 2, cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella el incienso, y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y de aceite con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial, ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Y así sigue una serie de ofrendas y de cosas que se ofrecían. Dice el versículo 11, el versículo 11 del capítulo 2: ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leudada, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Como ofrenda de primicias las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato, en olor grato. El capítulo 3 dice: si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto, la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Y así seguía haciendo el sacerdote, que ponía su mano, una mano sobre el animal, sobre la ofrenda, y la otra la ponía sobre la persona que la llevaba, para que de esta manera fuera agradable y fuera aceptable. El capítulo 4 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová, sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna cosa de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Ofrecerá un becerro, un animalito que tenía que llevar, y ese era el que iba a sacrificar. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Mire todo lo que había que hacer, todo lo que, los procedimientos por una serie de pecados que se cometen o se cometían. Aún por el testigo que se ocultara, por el testigo que no declarara, eso también era un pecado. Como ocurre en las leyes de la actualidad, el que no declara lo que ha visto se convierte en cómplice.
En el capítulo 5 de Levítico dice: si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Así dice la ley del organismo judicial guatemalteco, que nadie puede alegar ignorancia o desuso de la ley. Nadie. Es que yo no sabía que había que pagar boleto de ornato. No, usted va a tener que ser multado si no lo paga en el tiempo establecido. Así que aquí también había pena, era considerado como un pecado. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquiera cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. Y así sigue dándose la lista de pecados que eran considerados una violación a la ley de Dios en aquel tiempo. Usted dirá: bueno, qué bueno que ahora ya no estamos viviendo el tiempo de la ley. Si no, se imagina usted todo lo que tuviéramos que hacer. Pero qué bueno que ahora, en este tiempo, aquí el Evangelio de Juan, el capítulo 1 y en el versículo 29, se presenta al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no tenemos que estar haciendo sacrificios como los que se hacían en aquella época, en aquel tiempo. Ahora ya se ha hecho un solo sacrificio. Damos gracias a Dios por él, porque ahora el Cordero de Dios ha sido sacrificado. Y en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 53 y en el versículo 7, dice ahí cómo fue este Cordero. Una comparación de lo que sufría, de lo que experimentaba el Cordero que en el tiempo antiguo era llevado. Ahora lo encontramos aquí en la Biblia, en Isaías capítulo 53 y en el versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y enmudeció. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Se está hablando en profecía de el sacrificio que Jesús, el Cordero de Dios, experimentaría, sufriría en favor de la humanidad, en favor del mundo actual, en favor de los que ahora están escuchándonos, en favor de todos los que estamos aquí reunidos. Dice que él fue angustiado y afligido. Entonces Juan, cuando presenta a Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, nos debemos de alegrar y decir: entonces ya la situación no es tan complicada como en el tiempo antiguo. Ya no. Dice 1 Corintios 5:7: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Oiga, ¿se alegra usted de que Cristo Jesús fue sacrificado por nosotros? En aquel tiempo se usaban animales, machos cabríos, becerros, corderos,
palominos y tortas de harina y cosas por el estilo, pero en el Nuevo Testamento encontramos, mis hermanos, cómo el Señor Jesús hizo un solo sacrificio, ya no con sangre de animales, sino con su propia sangre. Oiga lo que dice el capítulo 9 de la carta a los Hebreos. Carta escrita a los Hebreos, dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Lo dice el versículo 23 del capítulo 9 de la carta a los Hebreos. Subráyalo ahí, anótelo ahí, para que eso le sirva a usted posteriormente. Qué bueno que ahora no tenemos que hacer otra cosa más que aceptar el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. En el versículo 10 del capítulo 9 dice: ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas ablumaciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Oiga, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Eso fue lo que Cristo Jesús hizo a favor nuestro. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Oiga, qué bueno. Quiere decir entonces que nada más nosotros aceptamos el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario y nosotros tenemos acceso, tenemos entrada. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista al momento de presentarlo. Así que nosotros debemos de ver cómo el Señor, el sacrificio que Él hizo en favor de este mundo, en favor de la humanidad, qué bueno que nosotros lo recibamos, qué bueno que nosotros lo aceptemos, qué bueno que nosotros nos alegremos. Y dice en el versículo 24: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. Cada año era que lo hacía, no era cada 8, no era 3 veces a la semana, no era cada 15 días, era cada año. Pero ahora dice que el Señor hizo un solo sacrificio
De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora es en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Cuando nosotros ya como creyentes nos presentemos delante del Señor, qué bueno que no tenemos problema para sentirnos que vamos a ser condenados en ese juicio, porque usted sabe que un juicio es para liberar o para condenar. Nosotros que ya hemos recibido a Cristo, y toda persona que recibe a Cristo en su corazón, no importa lo que haya hecho, su pecado es perdonado, porque así dice la Biblia: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Para salvar a los que le esperan. ¿Cuántos le están esperando? Entonces quiere decir que nosotros lo debemos de esperar, debemos de amar su venida. Primera de Pedro capítulo 1 y en el versículo 19 dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cuando Jesús fue al templo, encontró que muchos de los animales que se ofrecían ya no eran limpios, ya tenían algún defecto, si no eran ciegos, eran cojos, y aun cuando la orden de Levítico era que el animal ofrecido fuera un cordero sin mancha, un animal puro, un animal limpio, sin embargo ya se estaban presentando con anomalías. Qué bueno que el Señor es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Pedro lo presenta diciendo: como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado, dice la Biblia. Así que nosotros debemos de recordar que Jesús se presentó como un sacrificio. En San Juan capítulo 15 y en el versículo 13 dice: nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Él se ofreció. Jesús dijo: a mí nadie me quita la vida. Él la puso por amor a la humanidad. En Gálatas capítulo 1 y en el versículo 4 dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Oiga, ese sí que es amor, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es amor, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. En Efesios, en el capítulo 5 y en el versículo 2 dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Oiga todo lo que el Señor hizo a favor nuestro. Dice entonces que nosotros debemos de ser agradecidos con Dios. Amor con amor se paga. Si Él se ofreció
por amor, justo es que nosotros también le amemos a Él. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dice Tito en el capítulo 2 y en el versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso, ¿de qué dice? De buenas obras. De buenas obras. El Señor está esperando que nosotros hagamos buenas obras. Eso a Dios le agrada, lo hacemos, no lo hacemos para salvarnos, lo hacemos en gratitud de que Él nos ha salvado. Lo hacemos en gratitud de que Él nos ha salvado y por lo tanto nosotros queremos seguir en este nuevo año y todas las veces y todo el tiempo que el Señor nos conceda la vida, hacer lo que es agradable delante de Dios. Primera de Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Al momento en el que usted llama a alguien, en el momento en el que usted visita a alguien, cuando usted aporta, usted está contribuyendo para que otros escuchen la palabra de Dios, sabiendo que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren seguir sirviendo al Señor con mucha alegría y con mucho gozo, sabiendo que Él es el buen pastor? Juan capítulo 10 y en el versículo 11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. En el capítulo 12 y en el versículo 23 dice, Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Cuándo? Cuando es sacrificado. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y eso es lo que el Señor ha hecho desde el momento en el que Él se ofreció en sacrificio. Hermanos, somos ya varios, millones de creyentes en este mundo, de los que hemos logrado la bendición del sacrificio que hizo el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Usted sabe que el pecado mata, el pecado destruye. Mejor es que nosotros nos libremos, mejor es que el mundo reciba a Cristo en su corazón y de esta manera va a dejar de ser afectado por el pecado que está destruyendo. Por supuesto que ahora se le dan varios nombres, pero todos esos nombres que tienen se resumen en una sola palabra: pecado. Eso que usted llama adulterio, eso que usted ha oído que se llama envidia, eso que usted ha oído que se llama egoísmo, y todo lo demás se resume en una sola palabra: pecado. Y por lo tanto Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso es lo que recordamos siempre que participamos de la cena del Señor. Qué bueno es entonces, mis amados hermanos, recordar que el Cordero inmolado, se dice,
el Cordero de Dios, el que fue sacrificado. Apocalipsis capítulo 7 y versículo 9 dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Por qué razón? Porque ya hemos aceptado que lo que dice la primera carta de Juan: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que dice primera de Juan capítulo 1 y en el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De toda maldad. Es la capacidad, el poder de Dios que Él tiene para que al recibirle nosotros seamos limpios. Nosotros seamos ya limpios. Nosotros seamos bendecidos. Y este es el privilegio, esta es la bendición que muchos también pueden recibir en este tiempo. Ya no tienen que hacer sacrificios como los que se hacían en el tiempo pasado. Hoy nada más reciba a Jesús como su Señor y Salvador de una manera muy sencilla, de una manera muy práctica, y el Señor escribe su nombre en el libro de la vida. Oremos al Señor agradecidos por el sacrificio que Él hizo en favor nuestro. Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias. Gracias porque tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, gracias porque tu sangre nos limpia de todo pecado. Señor, todos aquellos que ahora mismo están aceptando ese sacrificio que hiciste, mi Señor, en favor del mundo, que recibe esa oferta, esa bendición, ahora, Señor, escribe sus nombres en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, gracias, gracias te damos con todo nuestro corazón. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén.